Ojo por ojo, diente por diente. Sin duda, es una de las frases más famosas, seamos sinceros, más brutales de la historia. Suena a un permiso divino para la venganza, una licencia sagrada para devolver cada golpe. Nos la han repetido hasta el cansancio como el eco de un Dios antiguo y sediento de una justicia implacable. Pero, ¿y si te dijera que casi todo lo que creemos saber sobre esta ley está, en realidad, al revés? ¿Y si su propósito original no era desatar la venganza, sino todo lo contrario? Esta frase no era un llamado a la represalia personal. Fue uno de los avances más revolucionarios en la historia del derecho, un sistema diseñado para frenar la violencia. Y la razón por la que, siglos después, Jesús la retomó y la transformó en algo aún más radical, es mucho más sorprendente y relevante para nosotros hoy de lo que te imaginas. Quédate, porque vamos a desmantelar el mito y a descubrir juntos lo que de verdad significa ojo por ojo. 1. El mundo antes de la ley, un ciclo de sangre sin fin. Para entender la revolución que fue el ojo por ojo, tenemos que viajar en el tiempo. A un mundo sin estados, sin códigos penales, sin policía. Piensa por un momento en las antiguas sociedades tribales de hace miles de años. Allí, la justicia no era algo que decidía un tribunal. La justicia era un asunto familiar, un asunto de clan. Y su motor era la sangre. En ese mundo reinaba la venganza de sangre o la vendetta. Si un hombre de la tribu A le robaba una oveja a uno de la tribu B, la respuesta no era una multa. Podía ser una incursión nocturna donde la familia de la víctima no solo recuperaba su oveja, sino que se llevaba 10 más, quemaba el establo, si las cosas se calentaban, acababa con la vida del ladrón. Y eso no resolvía nada. Apenas era el comienzo. Ahora, la tribu A estaba obligada por honor a vengar a su muerto. Y su respuesta no buscaría ser proporcional. Buscaría infligir un daño mayor, una humillación más profunda. Quizás matando a 2 hombres de la tribu B. Y así empezaba la espiral de violencia, un ciclo de represalias que podía durar generaciones, aniquilando familias enteras. La lógica era simple y aterradora: un agravio contra uno de nosotros es un agravio contra todos, y nuestra respuesta será aplastante. No había límite. No había proporción. Solo una escalada de dolor. Y en medio de ese caos sangriento, emerge una de las primeras grandes revoluciones legales. Mucho antes de la Biblia, la encontramos en una estela de basalto negro, el famoso Código de Hammurabi, rey de Babilonia, sobre el 1750 a.C. Hammurabi mandó grabar 282 leyes para unificar su imperio. Y entre ellas, encontramos frases que nos suenan: si un hombre libre le saca un ojo a otro hombre libre, se le sacará un ojo. Si le rompe un diente, se le romperá su diente. A primera vista, suena igual de brutal. Pero la clave es el salto mental que representaba. Por primera vez, una autoridad central decía: el castigo debe ser igual al crimen, no mayor. La ley no daba permiso para la venganza, le ponía un tope. Le decía a la víctima y a su clan: tu derecho a vengarte termina aquí. Ojo por ojo, y nada más que un ojo. Era el primer freno de emergencia legal de la historia, impuesto sobre el ciclo de violencia. Este principio se conoce como lex talionis, del latín talis, que significa semejante. El castigo debía ser semejante al daño. En un mundo acostumbrado a masacres por el robo de una cabra, esto era un avance civilizatorio monumental. 2. La revelación del Antiguo Testamento: justicia, no venganza. Con ese contexto, podemos mirar los textos bíblicos con otros ojos. Cuando la ley de Moisés incluye la famosa frase: siglos después de Hammurabi, no está inventando algo bárbaro. Está adoptando un principio legal ya conocido, pero dándole un giro todavía más profundo. La encontramos en Éxodo, Levítico y Deuteronomio. En Levítico 12 y 20 leemos: fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. La misma clase de defecto que le cause al hombre, eso es lo que se le debe causar a él. Y aquí es donde tenemos que romper el mayor de los mitos. Primero, era una guía para jueces, no una licencia para la gente. En ningún lugar la Biblia presenta esto como un permiso para que te tomes la justicia por tu mano. Todo lo contrario.
Estos pasajes son parte de códigos legales para ser administrados por jueces en un tribunal. El propósito era doble: evitar el castigo desproporcionado, no podías condenar a muerte a alguien por romper un brazo, y evitar la impunidad por favoritismo o sobornos. Era un mandato para el sistema judicial, no para la venganza callejera. Segundo, y aquí viene lo más interesante, casi nunca se aplicaba literalmente. Piénsalo de forma práctica. Si un agricultor le sacaba un ojo a un artesano, ¿qué ganaba la sociedad teniendo a dos hombres tuertos en lugar de uno? No ganaba nada. Por eso, con el tiempo, la práctica en Israel se centró en la compensación económica. Los sabios del Talmud argumentaron que la justicia literal era imposible, el ojo de una persona no es idéntico al de otra, así que la reemplazaron por un sistema de pagos. Si dañabas el ojo de alguien, no perdías el tuyo, un tribunal evaluaba el valor de ese daño y te obligaba a pagar. Se calculaba el dolor, la pérdida de ingresos, los gastos médicos e incluso la humillación. Así, la lex talionis se convirtió en un principio de justicia restaurativa, no se trataba de mutilar, sino de reparar el daño. Y tercero, el punto más revolucionario, un concepto radical de igualdad ante la ley. Aquí es donde la versión bíblica supera por mucho a sus predecesoras. En el Código de Hammurabi, la justicia era clasista. La ley 196 decía: si un señor le ha reventado el ojo a otro señor, se le reventará su ojo. Pero la ley 198 decía: si le ha reventado el ojo a un plebeyo, pagará una mina de plata. El valor de tu ojo dependía de tu estatus social. La ley bíblica, en cambio, fue radical. Al decir simplemente ojo por ojo, sin distinguir clases, estaba declarando algo inaudito para su época. Ante la ley de Dios, todos los ojos son iguales. El ojo de un campesino valía lo mismo que el de un noble. El cuerpo de un jornalero tenía el mismo valor legal que el de un príncipe. Esto era un golpe directo a las jerarquías sociales y una afirmación de la dignidad de cada persona. Un principio de igualdad que tardaría milenios en ser aceptado. Así que, lejos de ser un mandato bárbaro, el ojo por ojo original era un pilar de la civilización, limitaba la venganza, establecía un sistema judicial, promovía la compensación y proclamaba una igualdad revolucionaria. 3. La gran tergiversación, cómo la justicia se convirtió en odio. Si la ley era tan avanzada, ¿cómo es que hoy la asociamos con la venganza más cruel? La respuesta está en esa maña tan humana de agarrar una buena idea y retorcerla hasta que justifique nuestras peores intenciones. Con los siglos, el propósito original se fue olvidando. El principio, que era una guía para jueces en un tribunal, fue arrancado de su contexto y adoptado por los individuos como un eslogan para la venganza personal. Lo que era un freno para la violencia se convirtió en el acelerador. Lo que era un escudo para la sociedad se convirtió en el arma del resentido. En tiempos de Jesús, muchos usaban esta ley para justificar sus rencores privados. La gente escuchaba ojo por ojo, en lugar de entender el castigo no debe exceder el daño, lo interpretaban como tengo el derecho divino de hacerte exactamente lo que me hiciste. Es algo que vemos una y otra vez. Cuando nos sentimos heridos o humillados, nuestro instinto no es la moderación, es el deseo de devolver el golpe. Y para sentirnos mejor con ese deseo, buscamos una justificación, algo que eleve nuestra venganza a un acto de justicia. El ojo por ojo, malinterpretado, se convirtió en la excusa perfecta. Le daba un barniz de legalidad a un simple acto de odio. Así, la gran ley diseñada para romper el ciclo de la violencia fue secuestrada para perpetuarlo. Se convirtió en el lema del rencor y la amargura. Y es a este mundo, a esta mentalidad de venganza personal, al que Jesús se dirige cuando sube a una montaña en Galilea para dar el discurso más transformador de la historia. 4. La transformación de Jesús, el giro radical del Sermón del Monte. Y aquí la historia da un giro que cambiaría la ética de Occidente. Imagina la escena. Una multitud de gente común, pescadores, campesinos, viven bajo la opresión romana. Conocen la injusticia de primera mano. Y entonces, este maestro de Nazaret se levanta. Hace algo muy audaz. Cita la ley que todos conocían. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Reconoce la sabiduría del pasado.
Pero entonces, dice 5 palabras que lo cambian todo, pero yo os digo. Con esto, no se presenta como un simple comentarista, sino como la autoridad sobre la propia ley. Y lo que dice a continuación debió de dejar a todos boquiabiertos. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Para entender esto, hay que saber que una bofetada con el dorso de la mano en la mejilla derecha no era solo un golpe, era un insulto calculado, la forma en que un superior humillaba a un inferior. Era un acto de poder para degradar. Ahora piensa en la respuesta de Jesús. Si te hacen eso y ofreces la mejilla izquierda, ¿qué pasa? El agresor ya no puede usar el dorso de la mano. Tendría que usar la palma, que era como se golpeaba a un igual, o el puño, lo que admitiría que es una pelea entre iguales. Al ofrecer la otra mejilla, la víctima está diciendo, sin palabras, me niego a ser humillado. No acepto el rol de inferior que quieres imponerme. Trátame como a un igual. No es pasividad. Es un acto de resistencia no violenta que desarma al agresor y rompe el guión de la opresión. Jesús sigue con otros ejemplos. Al que quiera quitarte la túnica, déjale también la capa. Un acreedor podía tomar la túnica interior, pero la ley judía le obligaba a devolver la capa exterior por la noche, que era el único abrigo de un pobre. Al ofrecer también la capa, el deudor se quedaría desnudo, un acto que avergonzaría públicamente no a él, sino al acreedor que lo ha llevado a esa situación. De nuevo, una protesta no violenta que expone la injusticia. Y el más famoso, a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. La ley romana permitía a un soldado obligar a un civil a cargar su equipo por 1 milla. Era un recordatorio constante de su humillación. Pero la ley decía solo 1 milla. Ir más allá era un abuso de poder. Al caminar voluntariamente 1 segunda milla, el civil ponía al soldado en una situación extraña y arriesgada. Este acto de generosidad desconcertante le quitaba el poder al opresor y lo transformaba en un acto de libertad. Lo que Jesús hace aquí es cambiar el foco por completo. La ley del talión se centraba en asegurar que el agresor recibiera justicia. La enseñanza de Jesús se centra en la respuesta del ofendido. El objetivo ya no es solo limitar el caos social, sino iniciar una transformación espiritual. Ya no se trata de cómo castigar el mal, sino de cómo responder al mal de una manera que lo venza y rompa su ciclo para siempre. 5. El porqué profundo, sanando el corazón humano. Y esto nos lleva a la pregunta final, ¿por qué este cambio tan radical? ¿Por qué pasar de una ley de justicia proporcional a este llamado a amar a los enemigos? La respuesta revela la diferencia fundamental entre arreglar una sociedad y sanar un alma. La ley del talión, por muy buena que fuera, tenía un límite. Podía controlar tus acciones, pero no podía cambiar tu corazón. Podía impedir que mataras a tu vecino por venganza, pero no podía borrar el odio que sentías por él. Arreglaba la acción, pero dejaba intacto al actor. Y mientras el corazón siga lleno de amargura, encontrará nuevas formas de manifestar esa oscuridad. Jesús, en cambio, va directo a la raíz del problema, el corazón humano. Él entendió que el ciclo de la violencia no se alimenta de acciones, sino de las emociones que las impulsan. El odio engendra odio. La venganza engendra más venganza. La única forma de romper esa cadena no es con un eslabón igual de fuerte, sino con algo que la disuelva, el amor radical, el perdón inesperado. Poner la otra mejilla, dar la capa y caminar la segunda milla no son estrategias para perder, sino para ganar de una forma completamente nueva. Buscan desarmar al adversario no con fuerza, sino con una bondad desconcertante. Buscan romper el ciclo del odio absorbiendo el golpe en lugar de devolverlo, transformando la energía negativa de la ofensa en una oportunidad para la gracia. Jesús no solo enseñó esto, lo vivió. Su vida entera fue una demostración de este principio, que culminó en su momento más oscuro. Clavado en una cruz, en medio de la máxima injusticia, sus palabras no fueron una maldición. Fueron una oración: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ese momento, encarnó su enseñanza de la forma más extrema, absorbiendo todo el odio del mundo y respondiendo solo con amor. Ese es el porqué.
El cambio de la ley del talión al sermón del monte es el paso de una justicia que contiene el mal a un amor que lo transforma. Es la diferencia entre un sistema que gestiona una sociedad rota y un poder que sana los corazones rotos que la componen. Así que, el ojo por ojo, esa frase que asociábamos con la venganza, fue en realidad un faro de justicia en su tiempo, una ley para limitar la violencia y una declaración revolucionaria de igualdad humana. Y luego vimos cómo Jesús tomó ese principio y lo llevó a una dimensión completamente nueva. Nos mostró que, si bien la justicia proporcional puede mantener unida a una sociedad, solo el amor radical tiene el poder de sanar de verdad un corazón humano, con él, al mundo. La ley del talión arregla la acción, la ley del amor de Jesús arregla al actor. La pregunta es ¿qué hacemos con esto hoy? Vivimos en un mundo lleno de ofensas, desde un mal comentario en redes sociales hasta las traiciones más profundas. Y cada día nos enfrentamos a la misma elección. ¿Responderemos con la lógica del ojo por ojo, buscando que nos paguen cada herida? ¿O nos atreveremos a intentar el camino más difícil, el de caminar la segunda milla, el de responder al mal con un bien que lo desarme? Esa elección entre la justicia que equilibra y el amor que redime sigue siendo nuestra, todos los días. Si este viaje te ha dado una nueva perspectiva, te invito a que le des a me gusta y te suscribas para no perderte más exploraciones como esta. Y ahora, te dejo con una pregunta. ¿En qué área de tu vida luchas entre el deseo de una justicia equitativa y el llamado a un amor radical? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Leamos y aprendamos juntos. Gracias por acompañarme.